En esta oportunidad hablaremos de los factores de calidad del servicio eléctrico. Los dividiremos en 5 principales factores que nos indicarán si un servicio eléctrico es de calidad. Empecemos con el primero. Continuidad del servicio. El impacto de las interrupciones en la sociedad y la economía es muy negativo, ya que afecta el bienestar, la seguridad, la productividad y el desarrollo de las personas y las actividades que dependen de la electricidad. Las interrupciones pueden causar pérdidas económicas, daños materiales, riesgos sanitarios, problemas ambientales, etc. Por ejemplo, se estima que las interrupciones eléctricas le cuestan a América Latina alrededor de 0,3% del PBI anual. Las medidas de prevención y soluciones para evitar interrupciones son diversas y dependen de las causas y las características de las mismas. Algunas de estas medidas son invertir en la expansión y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, implementar sistemas de gestión de la calidad del servicio, utilizar fuentes de energía alternativas o complementarias, educar y concientizar a las personas consumidoras, etc. La instalación de plantas eléctricas para emergencias es una solución que permite proveer electricidad en caso de interrupciones o reducir la dependencia de la red. Las plantas eléctricas son dispositivos que generan electricidad a partir de combustibles como gasolina, diésel, gas natural, etc. Estas plantas pueden ser fijas o móviles y se pueden conectar a la red o funcionar de forma aislada. Las plantas eléctricas se utilizan principalmente en lugares donde la red eléctrica es deficiente o inexistente, o en establecimientos que prestan servicios esenciales, como hospitales, escuelas, industrias, etc. Segundo punto que vamos a ver a continuación es la regulación de voltaje. La regulación del voltaje es el proceso de mantener constante el nivel de voltaje en un circuito eléctrico dentro de ciertos límites predefinidos, evitando fluctuaciones que puedan dañar los equipos eléctricos o electrónicos sensibles. El diseño de equipos para un voltaje específico implica considerar las características de la fuente de alimentación, las condiciones de operación y las normas técnicas aplicables. Los equipos deben ser capaces de soportar las variaciones de voltaje que se producen en la red eléctrica, así como las sobretensiones o transitorios que puedan ocurrir por causas externas o internas. La sensibilidad de diferentes equipos a variaciones de voltaje depende de su naturaleza y función. Por ejemplo, las lámparas incandescentes y fluorescentes se ven afectadas por las variaciones de voltaje, ya que su luminosidad depende directamente de la tensión aplicada. Los equipos electrónicos como las computadoras, los televisores, los equipos de sonido, etc., también son sensibles a las variaciones de voltaje, ya que pueden provocar fallas, pérdida de datos o daños irreversibles en sus componentes. Los calefactores de resistencia, por otro lado, son menos sensibles a las variaciones de voltaje, ya que su potencia depende del cuadrado de la tensión aplicada. Los motores de inducción, en cambio, son los menos sensibles y pueden operar con voltajes de 10% arriba o abajo del valor nominal, aunque con algunas consecuencias como mayor consumo de corriente, menor rendimiento o mayor calentamiento.
Los sistemas de regulación automática de voltaje son dispositivos eléctricos o electrónicos que se utilizan para estabilizar la tensión eléctrica, compensando las variaciones que se producen en la red eléctrica. Existen diferentes tipos de sistemas de regulación automática de voltaje, como los reguladores electromecánicos, los reguladores electrónicos, los transformadores con cambiadores automáticos de derivaciones, los bancos de capacitores, etc. Estos sistemas pueden estar instalados en la red de distribución, en la subestación o en el punto de consumo, según el nivel de tensión y la necesidad de regulación. El punto 3 será el control de la frecuencia. La frecuencia en sistemas eléctricos es el número de veces que la onda de tensión alterna cambia de polaridad por segundo. La frecuencia es importante porque determina la velocidad de rotación de los generadores y motores sincrónicos, así como el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos. Los estándares internacionales de frecuencia son los valores nominales de la frecuencia que se establecen para cada región o país, con el fin de garantizar la compatibilidad y la calidad del servicio eléctrico. Los estándares más comunes son 50 Hz y 60 Hz, aunque existen algunas excepciones. Los problemas y efectos de las variaciones en la frecuencia se deben al desequilibrio entre la generación y la demanda de potencia eléctrica, que puede ser causado por fallas, contingencias, cambios bruscos de carga, etc. Las variaciones en la frecuencia pueden provocar el mal funcionamiento o el daño de los equipos eléctricos o electrónicos sensibles. La pérdida de sincronismo de los generadores, la inestabilidad del sistema, la reducción de la vida útil de los componentes, etc. Entonces, sabiendo esto, hay que tener mucho cuidado cuando conectemos algún aparato o nos conectemos a algún sistema eléctrico con una frecuencia diferente. Punto 4. Contenido de armónicas. Las ondas senoidales, que son las formas de onda más simples y fundamentales que existen en la naturaleza y en los sistemas eléctricos. Su importancia radica en que pueden representar cualquier otra forma de onda periódica mediante la suma de ondas senoidales de diferentes frecuencias y amplitudes, según el teorema de Fourier. Además, las ondas senoidales son las más eficientes para transmitir y transformar la energía eléctrica, ya que no producen pérdidas ni distorsiones. La generación de armónicas se produce cuando las cargas eléctricas no son lineales, es decir, cuando su corriente no es proporcional al voltaje aplicado. Estas cargas, como los equipos electrónicos, los rectificadores, los variadores de velocidad, etc., consumen la corriente en pulsos cortos y abruptos, lo que distorsiona la forma de onda sinusoidal del voltaje. Estos pulsos generan ondas senoidales de frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental, llamadas armónicas. El impacto de las armónicas es negativo para el sistema eléctrico, ya que pueden causar sobrecalentamiento, interferencias, resonancias, pérdida de eficiencia, daños en los equipos, etc. La necesidad de filtros para eliminar armónicas surge para evitar o reducir los efectos nocivos de las armónicas en el sistema eléctrico. Los filtros son dispositivos que permiten el paso de las ondas senoidales de la frecuencia fundamental, pero bloquean o atenúan las ondas senoidales de las frecuencias armónicas. Existen diferentes tipos de filtros, como los filtros pasivos, los filtros activos, los filtros híbridos, etc.
que se pueden instalar en la red de distribución, en la subestación o en el punto de consumo, según el nivel de tensión y la necesidad de filtrado. Y por último, como punto 5, desbalance del voltaje. Las ventajas del sistema trifásico son que permite transmitir y distribuir más potencia eléctrica con menor cantidad de conductores, menor sección y menor pérdida que un sistema monofásico. Además, el sistema trifásico facilita el funcionamiento de los motores eléctricos, ya que genera un campo magnético giratorio que produce un par de arranque y un rendimiento superior. Los problemas causados por las cargas monofásicas son que generan un desbalance de voltaje y de corriente en el sistema trifásico, lo que implica una reducción de la calidad del servicio eléctrico. El desbalance de voltaje es un indicador de cuán diferentes son las tensiones de un sistema trifásico entre sí. El desbalance de corriente es la diferencia entre las corrientes que circulan por cada una de las fases del sistema trifásico. Estos desbalances pueden provocar sobrecalentamiento, interferencias, resonancias, pérdida de eficiencia, daños en los equipos, etc. Las limitaciones para evitar el desbalanceo son las medidas que se pueden tomar para reducir o compensar las diferencias de tensión y de corriente entre las fases del sistema trifásico. ¿Cómo cuáles? Bueno, algunas de estas medidas son distribuir equitativamente las cargas monofásicas entre las fases. Conectar las cargas monofásicas en configuración delta en lugar de estrella. Utilizar transformadores de balanceo. Instalar bancos de capacitores trifásicos, etc. Bueno, de esta manera podemos reconocer si un servicio eléctrico es de calidad. Espero que este tema te haya servido y nos veremos en la siguiente clase. Hasta pronto.